iTunes. Bueno, ya. Bueno, decía que la variable, o sea, el dato, podía ser cualitativo, podía ser cuantitativo. Cuantitativo, si surgía de un proceso de conteo, era discreta. Si surgía de un proceso de medición, se decía que era continua. Discreta cuando era conteo. Continua cuando era medición. Y yo, me pone triste la muerte de Díaz. Bueno, cuando, digamos, los elementos sobre los cuales yo realizo una cierta investigación es la población bajo estudio. Si yo puedo efectuar un recuento de los elementos de esa población, digo que la población es finita. En caso contrario, se decía que la población era infinita. ¿Qué pasa? Esa población está conformada por elementos. Cada elemento de esa población es la unidad estadística. Y quien me proporciona la información es la unidad de relevamiento. Y yo tenía distintos caminos de poder realizar el relevamiento de datos. Una de las formas era el censo. El censo es cuando nosotros tomamos en cuenta cada uno de todos los elementos de la población, debiendo por ende ser finita para poder contarlos. Era un inventario. La otra era la muestra, que se aplicaba cuando el proceso de investigación era destructivo, o bien cuando la población es infinita. Es decir, que uno lo que trataba de hacer tomaba en cuenta una porción de los elementos de esa población y a través de los resultados de esa o de las conclusiones que se obtengan de estudiar esa parte de los elementos, haces una estimación de cuál es o tomar la decisión acerca de los elementos de la población. Decíamos que en control de calidad, uno para probar cuál es la vida útil de los tubos de luz, teníamos que someter a prueba una cierta cantidad de tubos de luz. Y de acuerdo a esa cierta, a la durabilidad de esos tubos de luz, decíamos, bueno, va a ser, estimábamos que, y ahí se hace lo que se denominaba la inferencia estadística. Por ejemplo, con el tema ahora del bicho, vieron que dice que hay una cepa más grave, que es la que proviene de Manaus y otra que viene de Londres, que dice que es más grave que la otra, porque es más mortal. Pero ¿qué pasa? La vacuna que te están dando es la vacuna para una cepa y que hay que ver si te sirve para esta otra cepa. Yo no sé si es verdad o no, porque ¿qué pasa? Uno tiene que basarse en lo que dice la gente de este gobierno. De pronto ya te están inventando para encerrarte de nuevo, los comercios se van fundiendo cada vez más y de pronto es para que no haya elecciones en agosto, porque no les conviene. Pero bueno, no sé si será verdad o no, pero por las dudas hay que cuidarse. O sea, dice que los chicos
se van a las clandes y no se cuidan. Y bueno, y que esta cepa dice que ataca más a los chicos. Por eso es todo muy, muy rebuscado. Y en medio como que, no sé, en boca de mentiroso lo cierto se hace dudoso. Si es verdad o no, no lo sé. Yo por las dudas me cuido. Yo pienso igual que tú, Benjamín. Es todo mentira. Verás que todo mentira porque es una forma de tratar de que todos seamos quietitos, nos quedemos calladitos y no salgamos a la calle. Pero no sé, no sé, yo no creo, pero para mí es pura zaraza, como dijo un ministro por ahí. Pero por la duda, mira, se murió Díaz y bueno, tipo joven, era contado. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Se agarró el bicho. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, que Dios lo tenga en la gloria. Entonces, yo digo, acá tengo una forma de recolección de datos. La otra es el registro exhaustivo, que no se genera por actos que sean estadísticos, sino que proviene de actos que son administrativos. Por ejemplo, para saber cuántos artículos producidos hay de una cierta característica en una empresa, por cuestiones administrativas, tengo que saber cuántos tengo. Para eso llevo un registro exhaustivo. Para saber cuántas personas han fallecido por el COVID, tengo que saber cuántas personas han fallecido de COVID. Y una cosa muy concreta, porque esa la sé, porque no me la dijo doña Porota, sino me dijeron médicos amigos del Hospital de Clínica de Buenos Aires, muerte. Pero eso jode el país, porque pone en evidencia de que el país hizo menos. Entonces, es un arma a doble filo eso. Dice que hay que poner eso para que la gente se cuide más, para que la gente no se dé cuenta de que las chamulladas que están haciendo. Y bueno, pero así viene la mano, ¿no? Bueno, profe, Ahora, creo que hace unos meses a nivel mundial se dejó de tener en cuenta las estadísticas de Argentina porque no se consideraban confiables. yo te digo, yo tengo familiares míos que viven en Europa y Argentina no es creíble en ningún lado. Tengo familiares míos que viven en Europa, otros que viven, bueno, que están en Londres, otros que están en Alemania, otros que están en Dubái. Nadie le cree a Argentina. Dice que el gobierno actual de Argentina es un gobierno de mentirosos. Bueno, no hace falta que me lo digan ellos, yo ya lo sabía, pero o sea que Argentina, y ahora vieron que se peleó con Uruguay. Entonces, yo no sé, son todas situaciones medio problemáticas que no sé si será verdad o no. Pero, y COVID es virus, y COVID es bicho, es Salazar, no, la Salazar estaba más o menos buena antes. Che, Martín, ¿cómo se llama? La Juliana, no, Juliana, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Luciana. La Luciana, Luciana, no, vos ves de atrás, no, mamita mía, no, tiene unas montañitas bien duritas ahí. ¿O no? No sé, profe, no anduve por ahí, pero si usted dice. No, Guarda, profe, que se no le hace cae la falta baba. andar por un camino para que te des cuenta si es ripio. ¿Qué me importa que sea
poliuretano, más vale que es poliuretano. Pero bueno, pero es un poliuretano que vos te agarrás ahí y tenés donde agarrar si te está por caer. Vos te podés, si te está por caer, te agarrás de ahí y tenés con qué agarrarte. En cambio, tenés otras chatas que no te podés agarrar. Agarra hueso y rompe hueso, te cae más. No, bueno. Es poliuretano, pero bueno. Pero, che, estamos en Semana Santa. No digamos malas palabras. No digamos pornografía barata. Bueno, entonces, hasta acá fue lo que vimos. Ahora, ¿qué pasa? Como yo tengo que tomar decisiones en base a los datos que estoy recogiendo, ahí se complica la escalada. ¿Dónde, Martín, se complica la escalada? Y cuando no hay... ¿Viste? Que la prefiero entonces, prefiero el poliuretano. Sí, totalmente. No, la carne, bueno. carne, ¿qué poliuretano? No, ¿Cómo? carne. El buen asado es de carne. Carne. Sí, el que le regaló el Alberto. Carne, bueno, no, pero la gente sigue teniendo carne. Yo, mi familia le tienen todos carne. No, ninguno flaquito, excepto mi. Eso es polenta, no es carne. No sé, pero cuerpo hay acá. No. ¿Cómo? Si va a comer un asado, No, se yo lo come. sí, doy fe que hay una buena delantera por parte de... Así que se repite, Hay una muy buena delantera por parte de tu madre. Es un equipo de 22 jugadores ahí. Se repite, genético. Buah, 22 jugadores están jugando en esa delantera. Y mirá que la conozco hace mucho. Buah, excelente madre. Excelente. Buah, sigamos. Entonces, vamos a tener que tomar la decisión. Vieron que hay un dicho que dice que un número dice más que 1000 palabras. Entonces vamos a tener que, tengo todos los datos en bruto. Voy recogiendo los datos. Tengo que tratar con esos datos, empezar a calcular indicadores o medidas. Entonces, ¿qué pasa? Acá entra lo que es la organización. Cuando yo dije que estadística era el conjunto de métodos y procedimientos utilizados en la recolección, presentación, análisis e interpretación de datos para extraer conclusiones y tomar decisiones razonables en situaciones de incertidumbre. Antes hablamos de la recogida. Ahora vamos a la presentación de los datos. Y después de esa presentación, vamos al cálculo con esos datos. Y acá recuerden que si yo analizaba de los elementos de una población una sola variable, se decía que el estudio era univariado. Si se estudiaba dos variables, se decía que era bivariado. Vamos a comenzar a ver las distribuciones unidimensionales. Que esto de distribuciones unidimensionales significa que estamos trabajando con una única variable. Parece un concepto. Chicos, las preguntas, si me las haces, profe, se me corta y encima se me mezcla con la radio. No sé si a mí o a varios os parece un eco. ¿Qué cosa? ¿Se escucha bien, bro? ¿Qué escuchan? Se escucha bien. Capaz que tiene mal el audio, una mala conexión. Yo acá no tengo nada. Acá yo estoy como loco malo. ¿A usted se le escucha bien, profe? Sí, yo estoy como loco malo acá. Como una radio de fondo. Es una cosa de allá, de la esquina de la Plaza España. Que están tocando ahí, no sé qué carajo hacen ahí. Pero no sé. No, la verdad que no sé. Espera que cierre la ventana, espera.
Y de paso me voy a buscar una bendita. La clase pasada también se escuchaba la radio de fondo. Ah, ¿no es que el profe deja el tele o la radio prendida como para no sentirse solo así? Algo así había contado la otra vez o otro profe. Uf, Yo no pensé sé, que pero era sí se eso. escucha. Algo hay. Estaba Y el gato escuchando después cadena ese. 3, o sea, pero Profe, ahí está avisando un chico que quiere entrar. Uno que se acaba de unir al grupo. Bueno, Chuca, por la salud de ustedes. Vamos el whisky. No, té con hielo. Coca con hielo. Coca. Y va. ¿Qué lo parió? ¿Cuánto me costó? Ese es un té Profe, añejo, profe. hay un pibe que quería entrar a la ¿Ya clase. no se puede comprar? pero tiene que- Ya no se puede comprar más. 14, no, 16.000. Caro el té. ¿Qué? Caro el té. Sí, es un té que tiene hierbas que tienen efecto como el Viagra. Hierbas especiales para favorecer que los difuntos se levanten, para ver si pueden resucitar difuntos. Pero parece ser que los difuntos, una vez que se murieron, se murieron. O sea que cuando está la muerte, está la muerte.
por más que acá, aunque la muerte no existe, pero Selina, ¿no es cierto? ¿Existe la muerte? ¿Para mí? Sí, Respuesta, profe. Sí. Es un hecho, profe. sí, Un bueno, hecho. pero estas cosas no se mueren hasta la muerte, me han dicho que andan todos bien. Hay una madre del colegio de mi hija que trabaja en el PAMI y dice que a todos los viejitos andan muy bien en esos temas. Sí, justamente por eso nació el Viagra. Ah, bueno, y Por hay el otras tema, cosas más, no, más pero el limpias, Viagra, bueno, ahí tenéis, ahora hablando en serio. Voy a hablar, ustedes saben que es recopilación para tomar decisiones ante situaciones de incertidumbre. El tema del Viagra, así como la penicilina, surgieron por casualidad. Cuando estaban haciendo estoy hablando en serio, de ahora en más voy a hablar en serio, voy a ser serio. Veían que las personas que tenían problemas cardíacos, yo por ejemplo no podría tomar Viagra porque tengo problemas cardíacos. Tengo una parte del cuore que lo tengo más dura que el cuore. Una pared del cuore está dura, la pared del cuore. Hago la aclaración. Y no podría tomar ese remedio porque tengo hipertensión y un montón de cosas. ¿Cómo lograron ellos determinar que servía esa pastillita celeste? ¿Lo visitó Saldigo? ¿Qué Diego? No, respondí el mensaje que estaba arriba. Armando, ¿Eh? a Diego Maradona. No, dejá ese viejo de ese chupandín de primera. Ese no. Si tomás nada. Ahí me jode el teléfono, no sé quién es, pero no lo quiero dónde. Bueno, entonces vieron que eso, para las personas que le estaban dando ese medicamento, vieron que las camas tenían todas montañitas. Las camas de los hombres, ¿no? Estaban con montañitas. Cuando iban a las visitas, vieron que hacen los sanatorios. Entonces de ahí se dieron cuenta de que ese remedio favorecía la vasodilatación y hacía que el soldado se ponga firme. Pero ojo, no lo podés tomar si tenés presión alta porque es vasodilatador. La presión se te va para arriba. Pero surgió por ese tema. Igual cuando fue el tema de la penicilina, cuando estaba el tema de la tuberculosis, ¿cómo descubrió el bacilo de Koch justamente, descubrió cómo poder solucionar el problema de la tuberculosis que era generado por el bacilo de Koch? Fleming, ¿cómo lo descubrió? Por casualidad. Y ustedes vieron que el limón o la naranja, cuando le sale ese moho verde afuera, que uno dice se está pudriendo, Sí. ese hongo es el penicillium. Con ese hongo se hace penicilina. Es el penicillium. Se llama así ese hongo. O sea, ese hongo tratado, obviamente, se genera la penicilina. Bueno, pero y así que lo generó Fleming, descubrió la penicilina por ese hongo. No sé si no fue el hongo precisamente de un cítrico, ¿no? Pero descubrió así. Y sirvió eso para curar a toda la gente con tuberculosis. Y acá vieron que ese tema de que estaba que todo con dijeron, mira vos, ¿quién sirve para esto y sirve para esto otro también? ¿Quién dice que con la miseria de Dios, que es infinita, la misericordia, no miseria, la misericordia de Dios que es infinita, no nos dé a nosotros alguna medicación o que se invente algo contra este bicho dañino? Porque este bicho tan dañino está arruinando al mundo, a la población mundial. Bueno, entonces decía que la distribución unidimensional
es cuando yo estaba estudiando de los elementos de una población una sola característica. Y acá aparece lo que es la serie simple. La serie simple se denomina de esta forma al conjunto de datos obtenidos en bruto, luego de realizado el relevamiento pertinente. Ya les explico después. Primero se los leo, después se los explico. En forma genérica, se denota con X o Y a cada observación, variando el subíndice Y desde 1 hasta N, siendo N el total de observaciones. En consecuencia, una serie simple de N elementos en una investigación unidimensional adoptará la forma X1, X2, Xn, en donde X o Y va a variar, el subíndice Y el que va a variar de 1 hasta N. Por ejemplo, si de los 14 empleados de una empresa se quiere saber el número de hijos que cada uno de ellos tiene, una serie simple podrá adoptar la forma X1, 3, X2, 2 y así X14, 3. En el ejemplo considerado, con X o Y, se quiere representar el número de hijos del empleado entrevistado, que genéricamente se lo individualiza con el subíndice Y. Es decir, si yo cuando quiero recoger información, ponele que quiero saber cuánta plata tienen ustedes ahora, no es mucho lo que van a tener que demorar en contar la plata que tienen por el día del mes. Entonces, yo digo, lo que estoy preguntando es la cantidad de dinero que tienen. Acá en total hay 88. Quiere decir que voy a tener ¿cuántos valores acá? 88. 88. O sea que el X o Y va a significar como una medida de ir abreviando la presentación de los datos al primero, 88, al segundo, perdón, el primero tiene ¿cuánto? Vamos a ir el primero acá. Martín, ¿cuánto tenés? No sé, profe, poco. No calienta. ¿Cuánto? Decía una cifra. No sé, 2.000 pesos, ponele. Mierda, tenés mucho. GB, ¿cuánto tenés? ¿Cómo, profe? ¿Cuánto guito tenés? Nietos. ¿Qué? Guita, ¿qué nieto? Guita. Yo, profe, tengo 36 pesos en la billetera. 36. Bueno, ponele que le pregunte a Romero. ¿Cuánta guita de Stephanie? ¿Cuánta plata tenés, Ignacio? 550. 550. Bueno, entonces ahí voy a tener cada valor. ¿Te das cuenta? Esos datos tengo la cantidad de dinero que está teniendo cada uno de ustedes. ¿Qué pasa? Hay datos que en esta serie, si ustedes ven, tengo 3, 2, 3, 2, 1, 0, 5, 2, 3, 3, 1, 0, 1, 3. Ponele que en lugar de 14 tengas 2000. Y quiero calcular la cantidad de hijos promedio. ¿Te parece que es fácil tener 2000 numeritos así? ¿O para facilitar el análisis de esos datos haría falta otra cosa? ¿Qué les parece? Y haría falta otra cosa. Falta otra cosa. ¿Qué otra cosa te haría falta? ¿Qué harías? Estoy haciendo esto intuitivamente, chicos. Recuerden que siempre dije que trato de que hacerlos razonar ustedes. ¿Qué es lo que harías? Se podrían agrupar aquellas variables que sean iguales. Aquellos valores que se repiten. Ese programa en definitiva lo que te va a hacer es hacer lo que él me dijo. Que va a agrupar aquellas variables que tengan el mismo valor. Y acá aparece lo que es la distribución de frecuencia o los datos agrupados, que pueden ser de variable discreta o pueden ser de variable continua. Una distribución de frecuencia
de variable discreta no es otra cosa que presentar. ¿Querés que te lea acá o ya viendo el cuadro lo ves? ¿Te leo todo esto? Y mejor, profe. Bueno, me van a hinchar las pelotas. Si los datos, porque yo si no leía, tomaba. Profe, fíjense si hay un chico que él quiere entrar. No prohibía a nadie la entrada. Dejé a libertad, no como nosotros que no nos dejan entrar, ahora no podemos viajar. Yo no le prohibí a nadie, vivo en democracia. Y soy república. Si los datos, ¿dónde quería entrar? Depende de dónde quería entrar. Por ahora clase, no, más pobre chico. Ah, bueno, está bien, vos no me decís, mira, yo conozco a tu mamá y sé cómo, por ahí hablamos. No, mentira. Si los datos de una serie simple se corresponden, a ver acá, ¿qué quiere este? Ya entré, ¿dónde estaba? 40 en la red Ibu. ¿Qué? Tiene una moneda brillo. 40, estamos hablando de fútbol, ¿no? Sí, estamos hablando de fútbol. Si los datos de una serie simple se corresponden con una variable discreta, oh Jesús, y sus valores son homogéneos, homogéneos quiere decir que son parecidos, pueden agruparse los que son iguales, definiendo una nueva variable, que la denotaremos con y sub i, variando el subíndice i desde 1 hasta k, siendo k el número de valores distintos de la variable observado en la serie simple. Con los valores de la nueva variable y el número de veces que ese valor aparece repetido en la serie simple, denominada frecuencia absoluta, que la denotaremos con n sub i, se construye una tabla denominada distribución de frecuencia o datos agrupados de variable discreta. Considerando la serie simple anterior, correspondiente al número de hijos de los 14 empleados de una empresa, la distribución de frecuencia de variable discreta asociada responderá a la forma. Fíjate, como hay valores que son homogéneos de una variable discreta, a esos valores igual los voy a definir con una nueva variable, y sub i. En la serie simple era x sub i. Y el número de veces que aparece ese valor repetido va a ser lo que es la frecuencia absoluta, que se la denota con n minúscula sub i. Entonces armo esta tabla. Voy a decir que con 0 hijos hay 2 empleados, con 1 hijo hay 3 empleados, con 2 hijos hay 3 empleados, con 3 hijos hay 5 empleados, con 5 hijos hay 1 empleado. Esta es la frecuencia absoluta. Esta frecuencia absoluta representativa del número de veces que el valor de la variable aparece repetido en la serie simple, tiene esta característica. Son números enteros comprendidos entre 0 y n. N es el total de datos. Si todos hubieran tenido 2 hijos, todos estos hubieran sido ceros. Y acá hubieran sido 14. Y es un número entero. Y la suma de estas n sub i me tiene que dar n. O sea, n es esto, que es el total de observaciones. Hay otra frecuencia que te están midiendo el peso de la incidencia relativa que tiene cada valor de la variable acorde a su presentación en relación al total. Y son las frecuencias relativas. Estas frecuencias relativas se las denota con h sub i y surgen del cociente entre la frecuencia absoluta y el total de observaciones, que se lo puede traducir en porcentaje
O sea, 2 sobre 14 me da 0,15. 3 sobre 14, 0,21. 3 sobre 14, 0,21. 5 sobre 14, 0,36. 1 sobre 14, 1. Estas frecuencias relativas que surgen del cociente entre cada frecuencia absoluta y el total de observaciones, yo lo puedo expresar en porcentaje. ¿Qué significaría en porcentaje este 0,15, por ejemplo? 15%. Exactamente. Que el 15% de los empleados tienen 0 hijos, no tienen hijos. Este 0,36, ¿qué quiere decir? Que el 36% tiene 3 hijos. Tiene 3 hijos. Si vos te fijas entre esta frecuencia y esta, ¿cuál te brinda más información? La de la derecha. La relativa. ¿Ves que esto es parecido cuando se hacen las elecciones? Acá tenés los partidos políticos. Acá la cantidad de votos. Después acá sale un porcentaje. Este porcentaje es la relación que hay entre el número de votos que tiene ese partido en relación al total de votos escrutados. Y sale el porcentaje de votos que sacó ese partido. ¿Te das cuenta? O sea que te está dando más información. Estas frecuencias relativas tienen estas características. Van a ser números fraccionarios comprendidos en el intervalo 0 y 1. ¿Por qué? Porque si acá es 0, va a ser 0. Si todos acá los valores hubieran sido 2, acá sería 1. O sea que varía entre 0 y 1. Y la suma de las n sub i era n. Acá la suma de las h sub i va a ser siempre la unidad. Y ahora tengo las frecuencias acumuladas. La frecuencia acumulada lo que me está dando es el total acumulado de frecuencia hasta un cierto valor de la variable. Y voy a tener frecuencias absolutas acumuladas y relativas acumuladas. Digo que me da el total acumulado de frecuencia hasta un cierto valor de la variable. Entonces, acá, ¿qué es lo que voy a tener? Me estoy metiendo en otro camino, se me fue para otro lado. Acá. Digo, son representativas del total acumulado de frecuencia absoluta o relativa hasta un determinado valor de la variable. Se denota con n mayúscula sub i a la absoluta acumulada. Verdulería y después me olvidé. ¿Cómo, che? Y con h mayúscula sub i a la relativa acumulada. Santos Bogo habló. Sí, perdón, profe, tenía el micrófono abierto. Bueno, menos mal que no hiciste, acordate de lo que le pasó al diputado de Salta, ¿no? Cuando estaba en una reunión de Zoom. Que, bueno, ahí se vio muchas cosas. Entonces, yo digo que la acumulada me da el total acumulado de frecuencia hasta un cierto valor de la variable. Se la denota con n mayúscula sub i a la absoluta acumulada y h mayúscula sub i a la relativa acumulada. Hasta el primer valor de la variable, que es 0. ¿Cuántas acumuladas tengo? 2. Cuando voy al valor 1, ¿cuántas se me acumulan? 2 más 3, 5. Cuando voy a la tercera, ¿cuánto va a ser? 5 más 3, 8. Y la última frecuencia absoluta acumulada, ves que te da 14, el total de datos. Las relativas acumuladas, acá tenés 0,15. Le agregás 0,21, ¿cuánto va? 0,36. Le agregás 0,21, ¿cuánto te va? 0,57. Al 0,93 le agregás 0,07, ¿cuánto te da? 1. ¿Qué lectura le daría a este 13? Porque acá lo que me interesa es la lectura. Que voy 13 unidades de relevamiento. Llevarlo al caso, que acá son hijos y número de empleados. Que voy 13 números de empleados, digamos, contados para el... No, más 13 hijos.
no empleados. No. Ahí voy No. 13 hijos. Hasta ahí voy. No. Que el 93% de los empleados tienen menos No. de 3 hijos. Te estoy diciendo la N, subí. N subí, dice 13, profe. Y bueno, Que 13 de los 14 empleados tienen entre 0 y 3 hijos, que hay Claro. 13 empleados que tienen 3 o menos hijos. por ejemplo. Y es lo que dije Ay. yo, bueno, más o menos. No, es que no, más o menos no, papito, lo dijiste al revés. Dijiste 13 empleados, 13 hijos. 13 hijos. Vos dijiste hijos. Ajá. Ay, Y acá casi. vos dijiste 13 hijos. Acá hay 13 empleados que tienen 3 o menos hijos. El total acumulado hasta un cierto valor de la variable. Y el 0,57, El 57% tiene ¿de qué? dos o ¿El menos 57% hijos. de qué? Del total de los empleados tiene No, dos o no, menos si ya hijos. es 57% no tenés que hablar de total, porque ya es 57%. Ya el 57%, por eso te quiero corregir, no es de mala onda. Si vos decís 57%, no hay que decir total. Porque Claro, ya se habría que sabe decir es el el, total. perfecto. los 8 57%. empleados tienen entre 2 y 0 No, hijos, no, básicamente. pero, ¿Ah, no, no? pero ahora te estoy diciendo del H. Sería que Ah. el 57% tiene dos o menos hijos. El 57% de empleados tiene 2 o menos hijos. Ah, perfecto. ¿Te das cuenta? Que significaría en valor absoluto que hay 8 empleados que tienen 2 o menos hijos. Es decir, el total acumulado hasta un cierto valor de la variable. ¿Está de acuerdo? Sí, totalmente. Bueno, bien. Acá es, si yo quiero presentar esto de una manera simbólica, tengo las Y sub I, las N sub I, las H sub I, la N mayúscula sub I y la H mayúscula sub I. Siempre la última frecuencia absoluta acumulada va a ser el total de observaciones. Fíjate acá, ¿por qué? Pues yo estoy llegando a los 14. Hay 14 empleados que tienen 5 o menos hijos. Y este 1 significaría decir que el 100% de los empleados tiene ¿cuánto? 5 o menos hijos. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Les quedó Sí, la profe. idea? Sí, Bueno, acá es cómo podemos representar esto. Qué buena huevada. Gráficamente, la frecuencia relativa y absoluta simple. Para esto se usa el gráfico de los bastones, que lo que consiste, este gráfico ustedes lo han de haber visto en geografía. La gráfica del eje, en el eje de las ordenadas, van los valores de la frecuencia. Absoluta o relativa, que es lo mismo. Y en el eje de la abscisa, sin importar la diferencia aritmética, van los valores de la variable. Acá las variables son número de hijos, que tenían los valores 0, 1, 2, 3 y 5. Con 0 hijos, ¿cuántos empleados había? 2. 2. Que en términos relativos, ¿cuánto es? 2 sobre 14. Por eso es que la gráfica es la misma. Para un hijo, ¿cuántos había? 3. 3. Que es 3 sobre 14 en términos relativos. Con 2 hijos, ¿cuánto hay? 3 también. 3 también. ¿Ves que? 3 sobre 14. Con 3 hijos, ¿cuánto hay? 5. 5. 5. 5, que es 5 sobre 14. Y con 5 hijos, ¿cuánto hay? 1. 1, que sería 1 sobre 14. Y la frecuencia acumulada, esta es una presentación que se hace, pero la verdad que no tiene mucha aplicabilidad, porque lo que se hace es, se utiliza el diagrama escalonado con trazos discontinuos. ¿Qué es lo que significa esto? Como yo voy acumulando el gráfico tanto de las absolutas acumuladas como relativa acumulada va a ser exactamente el mismo. Yo nazco en el valor 0.
¿Cuántas absolutas acumuladas tengo? Del 0 hasta que llego al 1. 2. 2. Llego ahí. Cuando llego al 1, se me agregan los de la otra cantidad. El otro escalón, que pasa a valer ¿cuánto? El otro escalón. 5, porque eran 3. 5. 5. Acá tenés el 5 más o menos. 5. Que va a ir hasta el 2. Cuando llegás al 2, que tenés los 5, se te agregan ¿cuánto? 3. Ahí tenés los 3. Y es con trazo discontinuo porque la variable es discreta. Te vas al 8. Cuando llegás al 3, te vas a ¿cuánto? Cuando llegás al 3. Al 13. Porque te agarró ¿quién? El que tenía 5 hijos. El que tenía 5 Los de hijos. 3. Se te fue hasta 13. Pegó el salto hasta acá. Y el otro, el de 5 hijos, había ¿cuántos empleados? 1. 1. Basta ya. Y la relativa va a ser lo mismo. A veces estas son funciones constantes. Se suelen unir con línea de puntos. Los escalones estos. De clase. Pero son, ¿cómo? Los extremos estos se suelen unir con línea de puntos para indicar que son trazos discontinuos. Porque son escalones, es una función escalonada, pero la diferencia con una función escalonada radica en que yo acá no es continua. Entonces ya no es una función escalonada propiamente dicha, es una función escalonada con trazos discontinuos. De ahí que la tengo que ir uniendo con puntos a los escalones. Ahora bien, yo decía que podríamos presentar los datos con una distribución de frecuencia de variable discreta que se hacía cuando los valores de la variable de una serie simple era de una variable discreta y los valores no eran heterogéneos. Pero cuando yo estoy con una variable discreta y valores heterogéneos, o bien una variable continua, no voy a poder hacer lo que hicimos antes con eso de la variable discreta. Supónganse, número de empleados en las empresas de la provincia de Córdoba. Tengo el mismo número de empleados. ¿Podría hacer algo como hicimos antes para expresar gráficamente a esos empleados de las empresas de la provincia de Córdoba? ¿Les parece que se podría hacer eso? Como hicimos antes, Jesuit, NSI. Yo creo que no sí. Sería conveniente, ya que sería un costo muy elevado. ¿Por qué? No es por costo, es porque depende del rubro de la empresa, ¿no? Tiene que ser un dato coherente entre sí. Pero yo digo, quiero meter a todas las empresas, porque quiero estudiar la actividad económica de todas las empresas en conjunto. Me atiendo todo en un solo pozo. Yo creo que se podría. Las empresas pasarían a ser empleados y la cantidad de empleados pasarían a ser los hijos. ¿Y cómo hacer para poner la cantidad de empleados? O sea, el problema sería que es una cantidad enorme de empleados. Entonces, ¿cómo te parece que nos convendría hacer grupos de cierta cantidad de empleados hasta cierta cantidad de empleados? Acá aparece lo que es la distribución de frecuencia de variable continua. Los valores de la variable, no presentarlos como valores originales, sino presentar esos valores a través de lo que se denominan intervalos de clase. ¿Vendría a ser como un estimado, profe? No, porque estoy presentando datos, yo no estoy haciendo ningún cálculo. Es lo que te pasa, vos viste cuando pagás electricidad, cuando pagás el EPEC. Sí. Vos pagás EPEC
por escalones. El valor de kilowatt vale por escalones. Cuando más consumiste, más caro es el valor kilowatt hora. Y viste que tenés hasta cierto número de consumo, tanto el kilowatt hora. De tanto a tanto, tanto el kilowatt hora. De tanto a tanto, tanto el kilowatt hora. O sea que se presentan los valores de la variable vienen en grupos. ¿Te das cuenta? Sí, profe. Bueno, cuando los datos de una serie simple se corresponden con una variable discreta con valores heterogéneos, como es el caso del número de empleados de las empresas, o bien con una variable continua, que son aquellas que surge de un proceso de medición, en forma agrupada los valores de la variable se expresan en grupos denominados genéricamente intervalos de clase, conteniendo valores homogéneos de la variable en lo posible dentro de cada intervalo, denotándose a los extremos izquierdo y derecho de los mismos de la forma y sui menos 1' al izquierdo y y' al derecho. Es decir, que yo voy a presentar los valores de la variable en grupos. Estos grupos se llaman intervalos de clase. Como tienen un comienzo y tienen un final, genéricamente se denota al extremo izquierdo y sui menos 1', y al extremo derecho con y sui'. Y ya vamos a ver qué lectura se le da a estos intervalos. Los intervalos de clase no necesariamente tienen que tener el mismo tamaño, pero para facilitar la interpretación de la representación gráfica de la distribución de frecuencia, así como para el cálculo de las distintas medidas estadísticas, es conveniente que sean del mismo tamaño. Cabe destacar que los intervalos se consideran semiabiertos por la derecha, es decir, desde el extremo izquierdo hasta menos el extremo derecho. Ya vamos a ver en caso concreto cómo lo leemos en un caso que está acá. Desde el extremo izquierdo a menos el extremo derecho, con excepción del último intervalo, que es cerrado en ambos extremos, es decir, desde hasta. Porque como tengo hasta el final, no puedo eliminarlo, o sea, debo incluirlo. Los conceptos de frecuencia absoluta y relativa simple se corresponden con el número de observaciones asociadas a los valores de la variable de cada intervalo y se las denota de la misma forma que en una distribución de frecuencia de variable discreta, es decir, N sub i y H sub i respectivamente. En el caso de la acumulada, son representativas del total acumulado de frecuencia absoluta o relativa hasta el valor de la variable correspondiente al extremo derecho del intervalo donde se encuentra, sin considerar el valor de dicho extremo, ya que son semiabiertos por la derecha, excepto el último intervalo. Se las denota con N sub i a las absolutas acumuladas y con H sub i a las relativas acumuladas. Es decir, que todo el versito de la frecuencia ahora se va a asociar a grupos de valores. Esos intervalos son semiabiertos por la derecha. Vale decir que va a ir desde el extremo izquierdo a menos el valor del extremo derecho, con excepción del último intervalo, que es cerrado en ambos extremos. Para la construcción de una distribución de frecuencia,
de variable, se procede de la siguiente forma. Se calcula el recorrido de la variable, dado por la diferencia entre el valor mayor y el valor menor de la variable en la serie simple. Así, por ejemplo, si el valor es 93 y el menor 43, el recorrido va a estar dado por 50. Diferencia entre el mayor y el menor. A esto lo voy a segmentar, lo voy a dividir en grupos. Y acá se pueden dar dos situaciones. Si se tiene como dato el número de intervalos, es necesario determinar la amplitud de los mismos. Es decir, cuánto va a medir cada intervalo que se denota con la letra C sub i. Por lo tanto, la medida de cada intervalo, ¿a qué va a ser igual? Al recorrido sobre qué? Sobre el número de intervalos. Ahí te va a dar cuánto vale cada pedacito. Si yo tengo 50 y quiero 5 intervalos, ¿cuánto va a valer cada pedacito? 10. 10. Cabe destacar que la amplitud de un intervalo está dado por la diferencia entre el extremo derecho y el izquierdo de cada intervalo. Es decir, y sub i' menos y sub i menos 1'. Así, por ejemplo, si se desea una distribución de frecuencia con 5 intervalos de clase, considerando el recorrido anterior, se entenderá que la amplitud va a ser 50 sobre 5, 10. Es conveniente que la amplitud sea un número divisible por 2. En caso de no serlo, debe ampliarse el recorrido. Si se da como dato la amplitud, o sea, la medida de los intervalos, vos lo que vas a necesitar encontrar es cuántos intervalos. ¿Cómo voy a calcular el número de intervalos? Si sabes cuánto mide cada intervalo. Al recorrido lo va a tener que dividir ¿por qué? Por la Por lo que amplitud. vale cada intervalo. Y acá te va a dar 5. Que era el mismo cálculo que hicimos antes. ¿Estás de acuerdo? Sí. En el caso de que al efectuar el cociente se obtenga un número decimal, debe ampliarse el recorrido para que de esta manera lograr un número natural. Una vez determinados los intervalos de clase, acorde a lo expuesto en el punto anterior, debe efectuarse el conteo, consistente en asignar a cada intervalo los valores de la variable que figuran en la serie simple, es decir, la frecuencia absoluta, considerando el principio de que los intervalos son semiabiertos por la derecha, excepto el último que es cerrado en ambos extremos, quedando determinada una tabla que es la distribución de frecuencia de variable continua. Y acá tengo un ejemplo. Se clasificó al personal de una empresa de acuerdo a sus edades, obteniéndose la siguiente distribución de frecuencia de variable continua. Ven que los valores de la variable acá, yo no tengo puntualizado los edades, sino digo entre 18 y menos de 26. ¿Cómo leo esta tabla? Que es lo que me importa que ustedes entiendan. Esta tabla se lee que entre 18 y menos de 26 años, ¿cuántos empleados hay? 20. Yes. Entre 20 y menos de 34, 30. 30. 30. Che, vos sabés lo jodido que es mirar con un solo ojo, ¿no? Ver con un solo ojo. Entre 34 y 40 y menos de 42. 40. ¿Cómo leen este 50? Que entre 42 y menos de 50 años hay 50 ¿Y empleados. este 20? Entre 58 y 58 menos y de 66. 66 años hay No, entre 58 y 66, porque el último es cerrado. Perfecto. Perfecto.
Esta es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa yo lo traduzco en porcentaje y va a tener el mismo significado que en variable discreta. ¿Cómo leeríamos este 0,10? Que el 10% de los empleados está entre 18 y menos de 26 años. Este 0,25. El 25% está entre 42 y menos de 50 años. Este 0,10. Que el 10% está entre 58 y 66 años inclusive. Perfecto. ¿Les quedó? Clarísimo. Sí, profe. ¿Entendieron? Se lo estoy haciendo a ustedes por vía inductiva. Les decía que las acumuladas te da el total acumulado de frecuencia absoluta o relativa hasta el valor de la variable correspondiente al extremo derecho del intervalo donde se encuentra, sin tomar a ese extremo por ser semiabierto, ¿sí? Porque no lo toma. Por lo tanto, fíjate, esta frecuencia acumulada, digo, 20 para el primero, 20 y 30, 50, 50 y 40, 90, 90, 50, 140 y 40, 180 y 20, 200. Análogamente, 0,10 y 0,15, 0,25, 0,45, 0,70, 0,91. ¿Cómo leen este 90? Que 90 empleados están abajo de 42 años de edad. Tienen, ¿qué? Menos de 42 años. Menos de 42 años de edad. Que hay 90 empleados que tienen menos de 42 años de edad. ¿Esto sabéis cuándo lo estuvieron usando? Los chantas estos de los diputados el sábado pasado, para modificar la ley esta para hacerse los buenitos para ganar votos en las elecciones, el partido gobernante obviamente, ahora de octubre. Pero, ¿qué pasa? Han aumentado el mínimo no imponible que lo venía manteniendo hacía una culada de años. Pero si te aumentan el sueldo por una paritaria, ¿qué pasa? Lo que vos no pagaste lo vas a tener que pagar porque te aumentaron el sueldo. Hay gente, ustedes vieron que en las empresas no les conviene trabajar horas extras. ¿Por qué no les conviene trabajar horas extras? Que le cobren impuesto a la ganancia. ganancia. Porque te la morfa ganancia. El ejemplo más grande creo que fue de Toyota hace un mes aproximadamente. Sí, se plantaron todos los empleados. Se plantaron y dijeron, ¿sabe que nos paguen negro? Chao. No le laburamos. Porque le está laburando para los tránsfugas estos del Estado. Y estos tránsfugas del Estado se creen que la gente come caramelito y que... No. Bueno, yo no les creo nada. Ya les digo, les reitero, no les creo nada a los políticos, en general. Bueno, ¿qué es lo que te estaría dando este 0,45 de relativa? El 45% de los empleados tiene menos de 42 años hasta 18. No, ya dijiste menos de 42, ¿para qué decías hasta 18? Bueno, puede ser, sí, porque no te importa dónde... Tiene menos de 42 años, la mierda, vamos a decir que por ley tiene que tener 18, pero tiene menos de 42 años. ¿Y cómo le diría este 200? Este 200 de la absoluta. Podría ser que todos los empleados tienen menos de... No, ¿qué es todo? Las pelotas. El todo no existe. ¿Qué es el todo? Hay 200 empleados. Hay 200 empleados que tienen menos de 67 años. No, ¿qué sabes? Porque el 66 no se Hay contaba. 200 empleados hasta 66. Tiene 66 o menos. Inclusive. Hay 200 empleados que tienen 66 o menos años. Sí. ¿Qué te calienta el 67? Hay 200 que tienen 66 o menos, chao. ¿Y este uno? El 100% de los empleados tienen menos de 66 años. No tiene menos de 66. Tiene 66 o menos. 66 inclusive. Tiene 66 o menos. Está No es que perfecto. sea guacho en la corrección, sino que es para ver que a pesar de tomarte de tiro, como todavía estoy lúcido. ¿Qué No, pasa? pero está bueno porque si no queda la duda. Yo trato, ya les dije que quería ser un compañero de ustedes,
Che, vos sabés que todavía con el tema este de que me van a dejar, que no me van a dejar, me dijeron, Fuji, para vos no es el problema, pero por las dudas, no sé. Ahora, yo quiero calcular, ponele la edad promedio de estos empleados. Pero ¿sería el promedio en general o promedio de cada intervalo? No, la edad promedio de todos los empleados, de los 200. No, tenés intervalos finitos, ay, fíjate. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para calcular Habría el que hacer, promedio? habría que hacer una doble sumatoria, donde A calcular ver. el promedio de cada uno de los Dale. intervalos por separado, y una vez que tenemos el promedio de cada uno de los intervalos, sumarlos y dividirlos por la Vos cantidad hiciste la total de... materia, pícaro ya, ¿no? No, es la primera vez, pero se me acaba de ocurrir. Perfecto, se te ocurrió bien. ¿Qué pasa? Yo sé que hay 20 empleados que tienen una edad entre 18 y menos de 26, pero no tengo los valores de estos 20. Entonces se busca un valor representativo. Ese valor representativo de cada intervalo es el promedio aritmético de los extremos de cada intervalo. Y es lo que se llama marca de clase, que se la denota con Y sub I. Es decir, que yo voy a tener entre 18 y 26, el promedio va a ser 22. Y voy a relacionar la frecuencia con este 22. Entre 26 y 34 el promedio es 30. Voy a relacionar estos 30 empleados con este valor 30. Y esto da lugar a lo que es la marca de clase, que se la denota con Y sub I. Está dado por el punto medio de cada intervalo de clase y se calcula los efectos de determinar un valor representativo de la variable de cada intervalo de clase para obtener las distintas medidas estadísticas. De tal manera que esta sería la forma que va a tener simbólicamente una distribución de frecuencia de variable continua. Pero lo que me importa es la representación gráfica. ¿Cómo hago para representar gráficamente a estas frecuencias relativas absolutas o relativas simples? Se va a usar lo que es el histograma de frecuencia y la gráfica es exactamente la misma. Esto es Y sub 0', Y sub 1', ¿por qué? Porque estoy en el primer intervalo. ¿Y vale cuánto? 1. Y sub I va a ser ¿qué? Y sub 1, N sub 1, H sub 1, N sub 1 que se me corrió, y H sub 1. Igual que en el de discreta. Cambia esto. Entonces yo digo, entre 18 y 26 hay 20. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entre 18 y 26 voy a determinar un rectángulo que va a tener como base el ancho, la amplitud del intervalo, y por altura el total de frecuencia. ¿Cuánto tenía entre 26 y 34? Entre 26 y 34 había 30. Lo hago paralelo, digamos, enlazado con este lado, pero voy a llegar hasta el 30. El ancho es el mismo, llego a 34. El otro se me va a ¿cuánto? A 40. Hago lo mismo. El otro se va a ¿cuánto? A 50. Hago lo mismo. El otro se va a ¿cuánto se iba? ¿Cuánto tenía la altura el otro? 40. Entonces va a ser una altura de 40. ¿El otro qué altura tenía? 20. Entonces acá tenés el 20. Si yo uno los puntos medios de cada rectángulo de esto se llama histograma de frecuencia. La gráfica de la frecuencia absoluta simple es la misma que la de la relativa simple. Si yo uno los puntos medios de estos
rectángulos, me va a quedar esta poligonal. Y esta poligonal va a caracterizar gráficamente, si la suavizo, a una cierta distribución de frecuencia. Fíjense si yo esto lo trazo con trazos curvos, ¿qué es lo que aparecería? Si eso en lugar de ser recto lo hago curvilíneo, suavizándolo. ¿Qué te ¿No quedaría? sería la famosa campana de Gauss? Exactamente. Te quedaría la famosa campana de Gauss. Y de ahí salió Gauss. Gauss sale de esto. Gauss sale de esto. Y ustedes saben que el área que tengo entre la poligonal va a ser exactamente igual a la suma de la superficie de los rectángulos del histograma por integral como área. Porque la integral definida, ¿qué es lo que te da? De una variable independiente. El área existente entre una curva y el eje de las abscisas entre dos puntos, que es el intervalo de integración, que si yo lo llevo al integral de Riemann, va a ser igual a la suma de la superficie de los rectángulos del histograma, porque por definición es el límite de un producto entre ¿qué? La amplitud del intervalo y ¿qué? Y la altura. Cuando esa amplitud se delta x tiende a 0, al tender ese delta x a 0, vos vas a tener que n tiende al infinito. Y de ahí digo que una integral definida es un área. Que te queda el área que tenés entre esta poligonal y esta suma de superficie es la misma. Entonces, acá les pongo, uniendo los puntos medios de cada rectángulo del histograma que se corresponden con los valores de la marca de clase de cada intervalo, queda determinada la poligonal de frecuencia absoluta relativa simple, la que sirve para caracterizar gráficamente una distribución de frecuencia de variable continua, siendo el área entre la poligonal y el eje de la abscisa igual a la suma de la superficie de los rectángulos del histograma, que da lugar a la densidad de frecuencia, porque es superficie. Cabe destacar que anteriormente se planteó la conveniencia de que la amplitud de los intervalos de clase sea la misma para facilitar la interpretación gráfica de la distribución de frecuencia. Y vamos a ver que de acuerdo a cómo se comporten los datos, hay distintas formas de presentar. Esto es una forma simétrica que responde a la campana de Gauss y es la teoría de los errores. Porque la teoría de los errores de medición, ¿cómo se es? ¿Cuál es la base? ¿La vieron eso? De la teoría de los errores de medición. La verdad que no me acuerdo, profe. Los errores de medición pueden ser por defecto o por exceso, pero se neutralizan. Y se neutralizan los por exceso. Y por defecto se neutraliza y se tiende al error ¿cuánto? ¿Medio? Cero. Cero. Se tiende. Se tiende al error cero. Se tiende. Porque se tiende. Se neutraliza lo izquierdo con lo derecho. Entonces se tiende al cero. Sí. Que sea divisible por 2 era para lo del punto, para facilitar poner el punto en el medio del rectángulo. Claro. Pero si te puede dar con decimales no calienta. El tema es que no te quede un número con muchas cifras decimales porque te dificulta la determinación de la marca de clase. Porque vos esta marca de clase la vamos a usar después para calcular las medidas estadísticas. Para tener una medida más certera. ¿Entendés? Sí. Y la representación gráfica de la frecuencia absoluta y relativa acumulada, acá sí es el diagrama escalonado con trazos continuos. Voy a decir que en el primer intervalo yo tenía los valores 20 y 0,10. Entonces, ¿qué voy a hacer? De 18 a 26 voy a llegar hasta el 20. Ahí tengo el escalón. Cuando paso al 26, ¿a cuánto pasa a ser?
35. Del 26 al 34, 35. Acá. Cuando llego al 34, ¿cuánto llega a ser? No sé, 80 creo que llega. ¿Cuánto? 90. 80, 90 creo que llega. No sé, fíjate en el cuadro. Sí, justamente, no sé. Sí, 90. debe ser 80. 80, acá está, porque el 90 estaría más arriba. Bueno, y así sigue el tema. Y acá lo hago con trazo continuo. Esta poligonal me permite realizar interpolaciones lineales gráficas. Ponele que vos querés saber cuánto tenés acumulado hasta el valor 30. Vos sabés que hasta el 26 tenías acumulado, hasta el valor 26, tenías 20. acumulado 20. Hasta el valor 34 tenías 30. O sea, acá te da 20 y 30 son 50. Si quiero saber para el valor 30, para este valor, para esta marca de clase, de este intervalo, voy a poder realizar interpolación lineal. Es decir, que estos 30, si es lineal, va a estar entre los 24 y entre los 26 y los 34. Como la mitad es 30, 30 para la izquierda te va a quedar ¿cuánto? 15. 30 para la derecha, ¿cuánto te va a quedar? 15. ¿Para completar qué? Los 30. Entonces, ¿cuánto tendrías hasta el valor 30? Estos 20 más ¿cuánto? Más 15. Más 15. Que te daría 35. Fíjate, si el gráfico estuviese bien dibujado para este 30, este punto se debería corresponder con 35. ¿Puedo repetir eso, profe? No me queda claro todavía. Yo quiero saber cuánto tengo hasta el valor 30. Hasta el valor 30. Hasta este valor 30. De 18 a 26 tengo 20. En el intervalo 26-34 tengo 30. Pero yo quiero saber cuánto tengo acumulado hasta el valor 30 de este intervalo. De este intervalo. Si acá hay 30, el 30 está en la mitad. Entonces, 30 dividido 2, 15. Hay 15 valores menores que 30, que este 30, y 15 valores que van a ser mayores que 30. Por lo tanto, ¿cuánto voy a tener hasta 30? Los 20 más los 15, que son los menores, ¿a qué? A 30 de este intervalo. Entonces, ¿cuánto me va a quedar? Voy a tener acá los que tenía, más, como yo quiero acá tenía 20, más los 15 que le voy agregando, me va a dar ¿cuánto? 35. Y acá estoy realizando una interpolación lineal gráfica. Fíjense, la poligonal de frecuencia acumulada permite realizar interpolaciones lineales gráficas. Así, por ejemplo, si quisiéramos saber el número de empleados con edades de hasta 30 años, se tendrá 20 más 15, dado que en el segundo intervalo la frecuencia absoluta es 30, y al ser la interpolación lineal hasta 30, que es la marca de clase, se tendrá 30 sobre 2, que es igual a ¿cuánto? A 15. ¿De acuerdo? Y después hay Una otra consulta, cosa. profe. Sí. ¿Esa interpolación solo se puede hacer con las marcas de clase o con cualquier otro valor? No, con cualquier otro valor, pero siempre lineales. Siempre lineales. Ok, perfecto. Interpolación lineal gráfica. Vos podés saber para cualquier valor, cualquier valor intermedio en esto, si
llevarlas a escala bien, cualquier valor que te dé te permite decir cuánto es lo que tenés acumulado acá. Siempre. Siempre lo podés hacer eso. Y después está el otro que es el diagrama de tallos y hojas. Pero este diagrama de tallos y hojas es como un histograma. Por ejemplo, que tiene un tallo y una hoja, pero no tiene mucha aplicabilidad. Profe, le interrumpo un minuto. Léanlo y no. Sí. Ahí acaban de decir por chat que todavía no le queda claro el valor 35. El 35 surge de tomar acá. Permite realizar interpolación lineales gráficas. Así, por ejemplo, si quisiéramos saber el número de empleados con edad de hasta 30 años, se tendrá 20 más 15, dado que en el segundo intervalo la frecuencia absoluta es 30, y al ser la interpolación lineal, quiere decir que es proporcional. Hasta 30 años, que es la marca de clase, se tendrá 30 sobre 2. Acá, en este intervalo, yo tengo 30. Si es lineal, va a ser proporcional. Entonces, para llegar al 30, si es proporcional, voy a tener ¿cuánto? En todo este lapso voy a tener 15 por un lado, 15 por el otro. Quiere decir que va de este 30. Quiere decir que voy a tener 20 más 15. 15 por un lado, 15 por el otro. Si quisiera saber para el valor 38, ¿cuánto voy a tener para el valor 38? Voy a tener 50 más 20. O sea, para el valor 38, 50 más 20, voy a tener 70 acumulado. Si fuera hasta el 42. Y si yo acá lo tengo más o menos graficado en escala, me tiene que dar 70. 42, mira, chin, 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 mira. Lo levanto ahí y acá más o menos me... borrando todo esto. Se me iría al valor de 70, más o menos. Si tuviera respetada la escala. Esto es lo que quiere decir. Sí. Profe, la marca de clase entonces sería el promedio de edades que hay en cada uno de los intervalos. El promedio, un valor representativo de la variable de cada intervalo de clase. Perfecto. Y va a ser la medida estadística que vamos a usar cuando empecemos a trabajar con las medidas estadísticas. Ya la próxima clase ya se va a corresponder con las medidas estadísticas. Entonces acá ya vamos a trabajar con estas medidas. Y vamos a ver que vamos a necesitar trabajar con la marca de clase. Acá ven que está la marca de clase. Acá está la YSUI. ¿Ve? Acá está marca de clase. Y ya vamos de ahora en más. Y ahora, acá hicimos presentación de datos. Ahora ya la próxima clase vamos a empezar con el cálculo de las medidas. Es decir, el cálculo de las distintas medidas estadísticas. ¿Están de acuerdo? Perfecto. ¿Les quedó más o menos la idea? Sí. Sí, profe. Bueno, Sí, ahora sí, profe. bueno, chicos, para los que son creyentes, felices Pascuas. Para los que no lo son, tengan... Gracias, profe. Un buen asado. ¿Cómo? Para los que no somos creyentes, un buen asado. Un buen Sí, asado. No coman huevo. ¿Qué? Ah, el huevo de Pascua, profe. ¿Qué huevo? No, pues de gallina tiene que ver la pobre gallina. Los huevos de Pascua son muy caros. No tiene que comer huevo ahora, sino después. Porque después bajan de precio. Pero es alevoso cómo sale el precio de los huevos. Hay que hacerlo casero. Va a costar, medio que va a ser un milagro después comer carne, si seguimos así. ¿Cómo? Comer carne dentro de un tiempo va a ser un milagro si seguimos así con los precios. No, pero Alberto les regaló mucho asado.
No sé qué. ¿A No quién? sé, No sé, acaso no llegó, ¿eh? ¿Usted bueno, lo considera asado eso, profe? no sé, pero no, él prometió que le regalaba asado. Le llenaba la heladera, él dijo eso en las elecciones. Con la palabra asado escrita en papel, igual que cuando se comía Yo nunca le creí, o sea, porque no le creo, pero bueno. Bueno, chicos, un abrazo grande a todos. Huevito de Pascua para los que son creyentes, para los que son golosos, coman huevo y disfruten de la vida, que hay una sola vida, porque el otro es un cambio de estado. Mirá, el Daniel Díaz se murió hoy y bueno, ¿qué vamos a hacer? Y ya para cómo ya lo sepultaron. Chicos, un abrazo grande, puñito con puñito, y se vemos en la próxima clase, como dicen los chicos. ¿Les quedó alguna duda? ¿Van haciendo los cosos? Sí, profe. Sí. Feliz Día de los Caídos en Combate. ¿Quiénes son los caídos en un combate, che? Los de la guerra de las Malvinas, profe. Capaz que por el 2 de abril. 2 de abril, día de ¿Cae Malvinas. esta semana, el 2 de abril? El viernes, sí. Ah, feliz, sí. Que Dios los tenga la gloria. Eso Que sí tenga que buena han semana, luchado- profe. Eso sí que han luchado por nosotros, no los hijos de puta que tenemos hoy en el gobierno. Exactamente. No los hijos de puta que tenemos en el gobierno. Bueno, un beso grande a todos y Gracias, profe, por la clase hermosa. pásenlo Gracias, bien. profe. Chao, Chao. profe. Disfruten, Chao, disfruten. profe, suerte. Y Nos ojo vemos, con las profe. clandes, ojo con las clandes. Ojo con las clandes. Che, el chico que estaba grabando, ¿ya grabó todo?